Hola, bienvenidos una vez más a Bioquímica Javeriana Cali. En este momento les vamos a hablar sobre la presentación Respuesta insulínica en roedores, presentada por Cristian Ortega. Antes de empezar, no hay que olvidar que esta presentación se basó en la tesis de Lucía Gavet Lozano del 2006 y artículos científicos relacionados o encontrados para poder definir y desarrollar información para la estructura de la presentación. En el índice podemos ver la introducción, objetivos, metodología y material, resultados, conclusión y por último la bibliografía. Introducción. La subnutrición mantiene una elevada prevalencia en el mundo. Se calcula que hay 815 millones de personas que solo tienen acceso a cantidades limitadas de alimentos y padecen hambre crónica. Estos datos fueron proporcionados gracias a las organizaciones de Naciones Unidas que postergaba que para el 2025 podría haber todavía 580 millones de personas sometidas a la subnutrición de forma crónica. Esta condición se ve perpleja en países subdesarrollados, sobre todo porque son sujetos de conflictos armados, desastres naturales, pero también suele aparecer en sociedades ricas, en individuos marginados, en algunos tipos de pacientes hospitalizados, etc. El estatus nutricional es extremadamente importante en las fases de crecimiento. La Organización Mundial de la Salud calcula que 175 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición en países en vías de desarrollo. El sistema cardiovascular puede afectarse por la restricción nutricional. Las enfermedades cardiovasculares se relacionan o ejercen un papel fundamental ya que se determinan mediante factores ambientales presentes con frecuencia en la vida adulta como la alimentación, tóxicos o la escala de actividad física. También se ha establecido que una subnutrición materna puede jugar un papel importante en la expresión patológica de alteraciones cardiovasculares. Programación del metabolismo. Este surgió de un estudio sobre el peso a término de varones nacidos entre 1920 y 1930 en Hertfordshire, que es en Reino Unido. Los que presentaron pesos más bajos en el nacimiento mostraron posteriormente en su vida adulta la mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa y diabetes de tipo 2, que se conoce como diabetes mellitus tipo 2. Gracias a Hayes y Becker, que propusieron en 1992 una hipótesis de fenotipo ahorrativo. ¿Qué es lo que hacía? Explicaban en ella la programación del metabolismo que tiene lugar durante la etapa fetal y la primera infancia, de modo que en algunas alteraciones en dichas etapas puede ser la causa de principales patologías posteriores que se presentan con ideas con respecto a las repercusiones de la malnutrición. En la gráfica podemos ver una hipótesis del fenotipo ahorrativo que está datada por Hayes y Baker, donde empieza por una malnutrición materna, posterior una repercusión en feto neonato, consiguiente alteración de la programación normal del metabolismo, o sea que no funciona el metabolismo correctamente como debería funcionar en una persona común o promedio, y se diversifica en manifestaciones inmediatas donde se da el aumento de la morbilidad perinatal y en otra parte manifestaciones tardías, como cuál, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, alteraciones del sistema nervioso central y por último retraso de la pubertad, etc. La mala nutrición materna durante la gestación produce una alteración en el desarrollo fetal. Esto puede provocar una programación anormal en diversas vías metabólicas y tener consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo puede haber un aumento en la morbilidad perinatal y a largo plazo se incrementan ciertas patologías en la edad adulta, como pueden ser enfermedades del sistema cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones del sistema nervioso, entre otras. Para explicar estas patologías se hizo una hipótesis que sugiere que en los periodos de restricción nutricional el feto dirige los nutrientes hacia órganos más esenciales, como el cerebro, que es prioridad a expensas de otros como el páncreas, músculo e hígado. Un ejemplo claro es el conjunto de deficiencias que la subnutrición materna provoca sobre el páncreas endocrino fetal, como la reducción del tamaño de los islotes de Langerhans, la reducción del número de células beta, reducción de la vascularización,
la disminución del contenido de insulina por islote de Langerhans y menor secreción de la insulina en respuesta a glucosa y aminoácidos. Esta reducción en el número de células beta pancreáticas, en la vascularización del islote de Langerhans, en su contenido de insulina, etc., explican que el déficit insulinosecretor y la consecuencia hipoinsulinemia que aparecen tarde en estos individuos, en comparación que los que se desarrollan en condiciones óptimas de alimentación. Muchos estudios posteriores confirman que diferentes características del neonato, como una delgadez excesiva, un peso a término y la talla muy pequeña, se asocian al desarrollo posterior de enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo claro fue un experimento en Holanda a mediados de 1944, donde los alemanes prohibieron la circulación de mercancías por tren y a través de los canales. Esto hizo que fuera difícil la llegada de alimentos desde el medio rural a las ciudades. En estas circunstancias tuvieron que racionarse la comida y la ingesta mediante paso de 1800 calorías por día y en 1943 a unas 400 durante la primera mitad de 1945. A pesar de que tanto a los niños como a las gestantes se les suministró cierta cantidad extra, el aporte calórico global siguió siendo insuficiente, así que la mayoría de la población experimentó hambre aguda. Esta situación se mantuvo hasta junio de 1945. Unos 50 años después, durante la década de los 90 y hasta la actualidad, se han llevado a cabo numerosos estudios estadísticos y epidemiológicos sobre la población holandesa adulta nacida de mujeres que se encontraban en plena gestación en esa época de hambre. Estas personas sufrieron un retraso en el crecimiento intrauterino y está registrado que al nacer presentaron bajo peso, talla corta, una circunferencia craneal reducida, etc. Pues bien, se ha demostrado que una fracción significativa de esta población presentaba alteraciones metabológicas como la obesidad, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus de tipo 2. Para que las acciones insulínicas se produzcan adecuadamente, no solo se requiere una correcta secreción de la hormona, sino que además sus efectos en los distintos tejidos se induzcan con la intensidad apropiada. La subnutrición, como hemos podido ver, altera la primera etapa de estas dos condiciones, pero además también influye sobre la capacidad de respuesta insulínica. También se han llevado a cabo diversos estudios con el fin de determinar las repercusiones sobre la sensibilidad hormonal, cuya condición nutricional restricta se establece en etapas de madurez. Gracias a los esquemas que nos han fundido Hayes y Berker, podemos darnos cuenta una pauta de acontecimientos que sobresalen de dos hechos. El primero, la subnutrición induce hipoinsulinemia. Esta deriva del deterioro del páncreas endocrino causado por la restricción nutricional precoz, como hemos indicado anteriormente. En las primeras fases, la tolerancia a esta glucosa de las ratas subnutridas se mantiene normal, o incluso está incrementada a pesar de su déficit insulínico. Esto último sugirió que la subnutrición podría aumentar la capacidad de respuesta a la hormona. Probablemente esa mayor sensibilidad a la insulina permite mejorar el aprovechamiento de los sustratos nutritivos cuya disponibilidad es limitada. Esto resultando ser una adaptación favorable, al menos durante el tiempo en que persiste la restricción. Según la hipótesis mencionada anteriormente, del fenotipo narrativo, el problema sugería que cuando esa adaptación quedaría en cierta manera programada, coincidiese con una normalización de la ingesta, podría causar un estatus nutricional y esto sería una alteración de la homeostasis glucídica que constituiría el preludio de la diabetes. Entonces, así debe ocurrir en las personas cuya malnutrición estuvo delimitada exclusivamente en las etapas de madurez a las cuales no hemos referido anteriormente. En cambio, los seres humanos sometidos a un régimen nutricional pobre a lo largo de toda su vida, como sucede típicamente en poblaciones de países subdesarrollados, se adapta inicialmente como programada o un buffer, sería también apropiada. Esto quiere decir que se ajustaría bien al carácter crónico de su escasez nutricional y este hecho se presentaría en poblaciones con obesidad, diabetes y son patologías con menos frecuencia. En el esquema se resumen los estudios realizados por Hayes y Berker, que demanda que la dieta hipoproteica en ratas en etapa de madurez se veía al tercer mes hipoinsulinemia, mayor tolerancia a la glucosa
y a los 15 meses había una normotolerancia. Posterior a ello se provocaban patologías como resistencia a la insulina, intolerancia y diabetes. La glucosa es un combustible metabólico para todos los tejidos del organismo. El cerebro utiliza en torno al 25% total. Esto quiere decir que es muy importante que el cerebro mantenga un abastecimiento constante y controlado, ya que el cerebro almacena muy poca glucosa. En este sentido, es de vital importancia que el nivel de glucosa en sangre se mantenga constante con el fin de prevenir la falta de suministro al sistema nervioso. Gracias a la insulina, que es la principal hormona que regula estos niveles controlando la velocidad de la que este sustrato es consumido por las células del músculo, tejido adiposo e hígado. Cada uno de estos tipos celulares realiza un uso diferente de la glucosa, que viene determinada por la función del correspondiente tejido del organismo. Entonces, en el tejido adiposo, la función primaria de la célula es almacenar energía en forma de grasa. En el músculo, la función primaria de la célula muscular es contraerse. Y no cabe en duda que el músculo esquelético es rojizo, de contracción brusca y de movimientos dependen de la voluntad. El músculo liso suele ser de color pálido y el músculo cardíaco tiene aspecto estriado. Entonces, como pueden ver en esta imagen, la glucosa en una comida de 90 gramos utiliza un 17% que va para la vía del glucógeno, la gluconeogénesis. El otro 2% son grasas que interactúan con las micelas y pueden volverse triglicéridos. El otro 25% va para el glucógeno en los músculos mediante la gluconeogénesis, como se había mencionado anteriormente. El 25% que va al cerebro, 8 gramos van mediante fermentación lactática en los riñones y otro 23% a otros músculos diversificados. Los GLUTs. La molécula de glucosa, debido a que tiene un carácter polar, requieren de proteínas que se les faciliten el transporte específico y permitan su paso a través de las membranas biológicas. Estas proteínas se les llaman GLUTs, que son existentes de serie isiforme. Entonces, todos los GLUTs están constituidos estructuralmente por 12 segmentos transmembranosos con los dos extremos terminales situados intracelularmente. El principal, que es el GLUT número 1, constituye entre el 3 al 5% de las proteínas de la membrana del eritrocito y es muy importante en el cerebro, ya que se puede expresar en la mayoría de tejidos y se considera implicado en el transporte basal de la glucosa. Estudios demuestran que una redistribución del GLUT1 desde compartimientos intracelulares a la membrana plasmática en respuesta a insulina en el músculo cardíaco, tanto en cardiomiocitos aislados o en el corazón profundido de la rata como en el estudio en vivo. El GLUT2, que presenta una afinidad muy baja hacia la glucosa con una constante de Michaels elevada, se expresa selectivamente en tejidos con elevado flujo de glucosa como el intestino o el riñón. El GLUT3, que está en las células nerviosas, el GLUT4, que es un tanto importante ya que es una proteína responsable del transporte de glucosa estimulada por insulina y por ello se expresa en los tejidos sensibles a esta hormona. En condiciones basales, está situada en vesículas intracelulares y tras el estímulo insulínico se transloca a la membrana plasmática para llevar a cabo la captación de la glucosa. El GLUT5, que está en el intestino delgado, el 8, que está en testículos, músculo, cerebro, el GLUT9, que se encuentra en el cerebro, vaso y leucocitos, el GLUT10, que está en el hígado, páncreas, corazón, pulmón, el 11, que está en el corazón, músculo esquelético, y el último, que es el 12, que está en el músculo esquelético y también en el tejido adiposo. Para profundizar acerca del GLUT1, que constituye el 5% de las proteínas de la membrana del eritrocito y es muy importante en el cerebro. En el estudio de las ratas subnutridas y las controladas, puede llevarse a que con una ingesta grande de comida, como se expresa en los grupos, debido a una alimentación controlada, puede expresarse de manera común y corriente el GLUT4, que es dependiente de insulina. En las ratas subnutridas, como se les restringió la alimentación, la expresión se les va a ver mal especificada, los GLUT1, 3 y 5, debido a que tienen deficiencia alimenticia. El GLUT4 es una proteína que está responsable del transporte de glucosa estimulada por insulina.
y gracias a la insulina regulando la expresión del GLUT4, esta se encuentra en estados de déficit hormonal, como ocurre con las ratas tratadas con estreptozotocina, que es un medicamento que se obtiene a partir de un hongo llamado Streptomyces acromogenes, y es un antibiótico que tiene propiedades antitumorales y posee una acción citotóxica sobre las células beta del páncreas, en donde la expresión se ve reducida desde el tejido adiposo y el músculo esquelético, con lo que cumple una función positiva de insulina, como podemos ver en la imagen. La secreción de insulina y los receptores de insulina gracias al GLUT4, que es una señal de transducción. Objetivos. El objetivo general de esta presentación es determinar la respuesta insulínica en los ratones alimentados de diferentes condiciones. Esto quiere decir, algunos van a ser restringidos de alimenticio, las cuales se van a llamar ratas subnutridas, y a las otras se les va a permitir la alimentación constante, las cuales van a ser ratas controladas. Objetivo específico: estudiar el efecto de la subnutrición proteico-calórica iniciada en la etapa intrauterina y continuada durante la lactancia sobre la capacidad de respuesta de la insulina y las vías que señalan la hormona en el músculo esquelético de la rata lactante. Y por último, estudiar el efecto de la subnutrición proteico-calórica crónica sobre la capacidad de respuesta a la insulina y la vía de señales de la hormona, pero en el músculo esquelético de la rata adulta. Metodología y material. Este trabajo se realizó empleando ratas de la raza Winstar. Ello ha permitido controlar rigurosamente la nutrición de estos animales, tanto en las etapas gestacionales y lactantes como en la adulta. El inicio de la gestación fue establecida mediante la observación por frotis de la presencia de espermatozoides en la vagina de la rata, y al día siguiente de su apareamiento con el macho, y fue confirmado a los 14 días por palpación abdominal. Al día siguiente del nacimiento, todas las camadas se uniformaron, disponiendo de 8 crías hembras en cada una. Las ratas se destetaron a los 21 y 25 días de vida, y se realizaron posterior controles de subnutrición respectivamente. La alimentación suministrada a las ratas fue un alimento compuesto que estaba presente en forma de porciones prensadas, cuya composición general en gramos fue la siguiente: proteínas, que correspondían a un 19%, hidratos de carbono un 56%, lípidos de un 3,25%, celulosa de un 4,5%, vitaminas y minerales 5%, y por último de agua, que está al 12%. Esta mezcla poseía un valor de 2,54 kilocalorías sobre gramos. Modelos de subnutrición. Debido a las cantidades de alimento que fueron suministradas, el grupo de las ratas se diferenció en dos grupos. El primero, que eran ratas controladas. Estas procedían de progenitores que siempre se alimentaron con el alimento compuesto, y tras el destete, estos animales se dispusieron en jaulas con un amplio exceso de dicho alimento que fue ingerido concretamente. Las ratas subnutridas se les aplicó base en una limitación de la cantidad del alimento compuesto que se suministró diariamente. En consecuencia, la subnutrición derivó de una deficiencia nutricional mixta, esto quiere decir que es proteico-energética. Esta limitación se inició durante la última fase de gestación, posterior continuando a lo largo de la lactancia y tras el destete. Entonces, durante los dos primeros etapas mencionadas, la restricción se aplicó a la gestante y a la madre, y así la deficiencia nutricional en la rata feto y en la lactante fue indirecta, resultante de carencia materna. A partir del destete, una vez separadas las crías de la madre, la restricción se aplicó diariamente a las crías, y la cantidad del alimento suministrado varió a lo largo de las etapas que se estaban considerando: gestación, lactancia y periodo posterior, concretándose en la siguiente pauta. Como podemos ver, se diferenció en dos grupos para poder así tener el conteo de las ratas controladas y las subnutridas y cómo se iban desarrollando a medida del tiempo. La gestación.
A partir del día 14 de la gestación, estas ratas preñadas recibieron diariamente 10 gramos de alimento compuesto hasta el día del parto. En el periodo de lactancia, durante la primera, segunda y tercera semana de lactancia, se proporcionó a las ratas madres entre 15, 20 y 25 gramos diarios de alimento compuesto respectivamente. Durante estos 3 días se les suministró 30 gramos diarios. Posteriormente al destete, a partir del día 25 y hasta la edad adulta se fijó una pauta de subnutrición mediante la cual las ratas recibieron entre el 30 y 40% de la comida ingerida mediante controles. Esto servía para establecer dicha pauta y calcular el peso del alimento ingerido cotidianamente por estas, obteniendo un valor promedio cada 5 días sucesivos, y esto quiere decir que entre los días 25 y 29, 30, 34 se podía notar que las ratas subnutridas se les suministraba a diario y poder controlar su peso mediante los grupos definidos. Una cantidad de alimento compuesto que equivalía entre un 30 y 40% del valor promedio. Tratamiento insulínico en las ratas. De acuerdo a Lucia Gavet, se han aplicado diferentes modalidades de tratamiento insulínico, esto en función de la edad de las ratas estudiadas y del tipo de información que se quería obtener sobre la acción de la hormona. Entonces, en la mayoría de casos se utilizó insulina humana biosintética Aptaprid, que era prohibida por Dinamarca. Para estudiar los efectos a corto y mediano plazo, la hormona se administró instantáneamente por vía intravenosa o intraperitoneal, en unas condiciones determinadas que se irán indicando en los apartados que se refieren a los distintos resultados. Para evaluar el estímulo sobre la captación de glucosa en las ratas adultas se aplicó la técnica de Clamp. En el test de tolerancia a la glucosa se efectuó en ratas lactantes a los 10 días de nacimiento. Los animales se separaron de sus madres y se incubaron a 37 grados centígrados de acuerdo a Lucia Gavet. Posterior a esto se les suministró 1 miligramo de cuerpo de glucosa mediante una inyección intraperitoneal de solución al 35%. Las ratas fueron sacrificadas a los 60 minutos después por el método de decapitación para obtener una muestra de la sangre del cuello. Se determinó la glucemia mediante un analizador automático y posterior a esto se heparinizó la sangre y se obtuvo el plasma y se conservó a menos 80 grados centígrados hasta el momento del análisis de la insulina. Las respuestas integradas de glucosa e insulina se calcularon sumando los incrementos sobre el valor basal de las concentraciones alcanzadas a lo largo de la prueba. Preparación de las muestras. Para el análisis de los GLUTs, las muestras se trataron con el buffer de Lamley, pero sin el reductor y no se calentaron. Esto quiere decir que no se pusieron a 95 grados centígrados en 5 minutos para proteínas en gel. En lugar de ello, se mantuvieron 30 minutos a temperatura ambiente. Resultados. Músculo esquelético de la rata adulta. La suministración de alimento de manera restringida redujo el crecimiento de las ratas. Las ratas subnutridas a los 4 días de vida presentaron un peso corporal reducido de hasta el 30% en comparación al peso corporal de las ratas controladas. Esta diferencia se destacó notoriamente a lo largo de la lactancia y se mantuvo concreta hasta el destete. Como podemos ver en la gráfica, ese es el peso del cuerpo según la edad de los animales, los valores medios más o menos entre 20 a 25 ratas. En todos los días presentados, las diferencias de peso entre controles y subnutridas fueron estadísticamente significativas. Tamaño de las ratas subnutridas y controladas. Como podemos apreciar en esta fotografía comparativa del tamaño de las dos ratas, en la parte izquierda de la fotografía se encuentra una rata subnutrida a los 10 días de vida y en la parte derecha se encuentra la rata controlada, que también está a los 10 días de vida, y ahí se puede notar definidamente el tamaño y puede mirarse próximamente su peso. Efecto de la subnutrición sobre la glucemia, insulinemia y la captación muscular de glucosa. Como podemos observar en la tabla, hay valores de glucemia e insulinemia y tasas de infusión de glucosa en las condiciones basal e hiperinsulinémica. Los resultados se expresan como la medida de más o menos de entre 8 a 2 experimentos
y la significación estadística de las diferencias entre controles y subnutridas. Entonces, como podemos observar en la tabla, las ratas subnutridas presentaron una glucemia basal similar a la de sus controles. Este parámetro se mantuvo sin cambios significativos en las dos poblaciones de rata durante la condición hiperinsulinémica lograda mediante la metodología del Clampach. La restricción nutricional, sin embargo, condujo a un déficit notable en el nivel plasmático basal de la insulina. GLUT1 y GLUT4 influenciados por los efectos de la subnutrición. El contenido muscular del GLUT4 experimentó una marcada reducción en las ratas subnutridas que presentaron solo un 30% del valor control al analizarlo en la preparación correspondiente a las membranas no fraccionadas. Esta diferencia de contenido también fue patente en la membrana plasmática, así como en las situadas en el interior celular, tanto en el estado basal como tras estímulo insulínico. En cambio, la subnutrición indujo un incremento de 2 a 3,5 veces sobre la proporción muscular de GLUT1, que fue analizado exclusivamente en la membrana plasmática. A continuación, como podemos ver en las siguientes gráficas, el contenido del GLUT1 en la membrana plasmática de ratas controles se caracteriza por la letra C y las subnutridas por la letra S. En estado basal es el menos y tras estímulo insulínico es el más. Y estas barras corresponden a las densidades ópticas normalizadas según el valor óptimo en las ratas controles en estado basal. El contenido del GLUT4 en extracto crudo de membrana procedente del músculo de ratas controles y subnutridas en estado basal. Y los resultados se dan en la medida de más o menos de 6 experimentos y estas diferencias entre los valores y ratas subnutridas se representan de esta manera. mRNA para GLUT4 y GLUT1. Esta restricción nutricional no alteró el contenido del RNA en el aparato para las ratas controles y subnutridas respectivamente. Los resultados obtenidos en el análisis del mRNA específicos para el GLUT4 y el GLUT1 se presentan en esta figura. Como se observa en ella, la restricción nutricional redujo de un modo considerable los niveles de mensajero correspondientes al GLUT4 hasta un 50% del valor control. En cambio, no se observaron diferencias en los niveles del mRNA del GLUT1. Los resultados se normalizaron con el mRNA de las beta-actinas. En la figura podemos observar el Northern Blot representativo de las mRNA de GLUT4 y GLUT1 de ratas controles, que se caracteriza por C y subnutridas en S. Se depositaron 20 microgramos de DNA total para cada muestra. Para la normalización de la carga se usó el mRNA de beta-actina. Los resultados son la medida más o menos de 5 determinaciones y las diferencias entre ratas controles y subnutridas. Análisis de la vía de señales insulínicas en el músculo esquelético. Se presentaron resultados de análisis de la subunidad beta del receptor de insulina y de uno de sus sustratos, el IRS, que significa sustrato del receptor de insulina, en el gastrocnemius de las ratas subnutridas y de sus controles. El gastrocnemius es un músculo. El contenido del receptor fue analizado tanto en el extracto membranoso crudo como en la fracción correspondiente a la membrana plasmática y se observó un incremento significativo en la población de ratas subnutridas. En cambio, la subnutrición no afectó al contenido del IRS, que es un sustrato del receptor de insulina. Como podemos ver en las gráficas, el efecto de la subnutrición sobre el contenido muscular del receptor de insulina, subunidad beta, en membrana total y plasmática y del sustrato de insulina. Los resultados se muestran proceden de una autorradiografía representativa y las barras corresponden a la cuantificación densitométrica de 5 a 6 experimentos representadas por estas medidas. Ya sabemos que las diferencias entre los ratones controles son C y subnutridas características por S. Músculo esquelético de la rata lactante. A los 10 días de nacimiento, el peso corporal de las ratas subnutridas fue más bajo que el de las ratas controladas. Los perfiles de las curvas de glucemia en el test de tolerancia fueron similares en las ratas subnutridas y controladas. Gracias a esto, se mantuvo la misma respuesta integrada de glucosa. Efecto de la subnutrición sobre la tolerancia a la glucosa. Como podemos observar en estas gráficas, glucemia, insulinemia y respuesta integradas correspondientes al test de tolerancia a la glucosa en ratas lactantes. Cada dato representa la media de más o menos de 6 a 7 determinaciones y las diferencias entre controles y subnutridas.
La insulinosecreción inducida por la administración de glucosa permaneció muy deprimida en los animales subnutridos a lo largo de la prueba, como se observa en la curva correspondiente a las insulinemias. En consecuencia, la respuesta hormonal integrada calculada para las ratas subnutridas fue 4 veces más baja que el control del valor. Transportadores musculares de glucosa. El estudio efectuado en ratas adultas se basó en el gastrocnemius como tejido representativo del músculo esquelético. En el caso de las lactantes, se han utilizado mezclados los músculos de patas traseras para disponer una cantidad suficiente de material y minimizar el número de animales sacrificados. El principal transportador de glucosa en el músculo esquelético es el GLUT4. En una primera valoración, esta proteína fue analizada en los lisados tisulares, comprobándose que la subnutrición no alteró su contenido global. También se determinó en ellos el GLUT1, un transportador cuya proporción en el músculo esquelético es menor que la GLUT4. La subnutrición tampoco alteró la cantidad presente de esta proteína. Como podemos observar en las gráficas, el contenido del GLUT4 y GLUT1 en lisado total del músculo esquelético de ratas control es caracterizado por C y subnutridas en S. Cada dato representa la media entre 6 a 7 determinaciones. Translocación del GLUT4. Para evaluar el efecto de la insulina sobre la localización celular del GLUT4, las ratas lactantes se inyectaron por vía intraperitoneal con hormonas. A los 20 minutos fueron sacrificadas y se extrajeron los músculos de las patas posteriores. Estos resultados obtenidos fueron tras analizar el GLUT4 en las fracciones de sacarosa del 25 y el 40% que se presentan en la figura mostrada. Al comparar las ratas subnutridas con sus controles en el estado basal, no se observaron diferencias en el contenido del GLUT4 situado en la membrana plasmática, ni tampoco en las intracelulares. Esto quiere decir que en esa condición el transportador presentó la misma distribución subcelular cuantitativa en los dos grupos. Hay que destacar que la cantidad de GLUT4 fue mucho más alta en el reservorio intracelular que en la membrana superficial. Esta administración de insulina produjo un incremento significativo de la proporción de transportador situado en la membrana plasmática, así como una reducción en las membranas intracelulares. Pero, sin embargo, después del tratamiento hormonal, las cantidades del GLUT4 presentes en los dos compartimientos ya fueron significativamente diferentes entre ambos grupos de rata. En la membrana plasmática de las subnutridas la proporción fue mayor que en la procedente de ratas de controles, y en las membranas intracelulares, por el contrario, esa proporción fue inferior. En esta gráfica se presentan las fracciones correspondientes a la membrana plasmática caracterizada por MP e intracelulares caracterizada por MI del músculo de ratas lactantes, controles como C y subnutridas en S. Las tratadas van a ser con el signo más y no tratadas con el signo menos con insulina. También se muestra una autorradiografía obtenida en un experimento representativo, así como la media más o menos de 5 determinaciones, y esta significación estadística de las diferencias se expresa al comparar las basales con las tratadas con insulina dentro del tipo de ratas, al comparar ratas controles y subnutridas bajo el tratamiento insulínico. Contenido y fosforilación del receptor de insulina. El contenido de receptores de insulina fue mucho mayor en el músculo esquelético de las ratas sometidas a restricción nutricional, aproximadamente 8 veces por encima del valor analizado en sus controles. Además, tras el estímulo insulínico, la fosforilación del receptor de tirosina fue 2 veces superior en las ratas subnutridas. Como podemos observar en estas figuras, contenidos de receptores de insulina proporcionados por su unidad beta y su fosforilación en tirosina en el músculo de ratas controles por la letra C y sus nutridas por la letra S de 10 días de vida. El receptor se analizó previo inmunoprecipitación con anticuerpos con su subunidad B y la fosforilación se analizó en esos inmunoprecipitados reconociendo los complejos con antifosfotirosina y fue evaluada en estado basal representada por menos y a los 20 minutos de la inyección de insulina representada por más. Las manchas que se muestran proceden de una autorradiografía representativa y las barras indican la media más o menos de 5 a 6 resultados independientes, además de las diferencias entre ratas controles y subnutridas expresadas. Conclusiones. La subnutrición establecida desde una etapa perinatal se dirige a un incremento en la respuesta a la insulina en los músculos esqueléticos de la rata adulta, con relación al transporte de glucosa. También se explica que los animales subnutridos son normotolerantes a la glucosa, pero la secreción de insulina se ve disminuida característicamente.
La subnutrición aumenta en el estímulo de la insulina sobre la translocación de los transportadores de glucosa en el músculo de la rata adulta. Y por último, gracias a Lucia Gavet, las ratas lactantes que se han subnutrido desde el último tercio de la gestación son normotolerantes a la glucosa a pesar de su escasa respuesta insulinosecretora. Ello se debe, al menos en parte, a un incremento de su capacidad de respuesta a la insulina sobre la translocación del GLUT4, lo cual está ligado a un aumento del número de receptores de la hormona, así como de varias etapas de su vida señaladas posterior al receptor. Y hasta aquí va el video, muchas gracias.